historia de Malaki el Ciego, un clérigo no vidente que viaja a Lordran para detener la maldición de los no muertos. Nuestra aventura comienza en el asilo de los no muertos. El objetivo principal: escapar. El obstáculo: el demonio del asilo. La única forma de salir de este lugar es a través de él. Encontramos un mazo en mal estado y el primer talismán, el cual nos acompañará gran parte de la aventura. Con la fe como guía de nuestra mano, nos dejamos caer sobre este prodigioso adversario. Ya que el clérigo no empieza con ningún milagro ofensivo, nos vemos en la necesidad de recurrir a un arma por única vez en toda la partida. La pelea no dura mucho. Luego de algunos intercambios, el enemigo cae. Vencedores, nos alejamos de aquí con rumbo a Lordran, tierra de dioses y leyendas. Por desgracia, el arma que nos permitió escapar de la prisión ha quedado inservible tras la batalla con el demonio. Pronto deberemos encontrar una forma de sobrevivir en este hostil ambiente. Para ello, recolectaremos almas que vamos a encontrar a lo largo del camino. Tengamos en cuenta que no vamos a necesitar muchas almas. Con 4000 es más que suficiente. Una vez hayamos juntado las suficientes, vamos a consumirlas. En este punto ya podemos comprar nuestra primer forma de defensa: fuerza, un milagro que sirve para repeler tanto enemigos como proyectiles. Armados con nuestro primer milagro, ahora sí tenemos una chance de tener éxito en nuestro peregrinaje. Bajamos a Nueva Londo y seguimos el camino por el Valle de Dragones. En este punto, muchos buscan el anillo de piedra de lágrima roja. Aunque no nos hace falta, lo pueden incorporar. Avanzamos por la cuenca tenebrosa hasta llegar a la parroquia de los no muertos. En este punto vamos a activar la hoguera, vamos a ganar humanidad y aumentar la carga de estos, ya que nos vamos a enfrentar a numerosos enemigos por el camino y mejor estar preparados. Nuestro siguiente paso es activar el ascensor hacia el santuario, y después vamos a continuar la travesía. Por el momento vamos a pasar de largo. Lo mejor es evitar cualquier conflicto. Con mucho cuidado de no quedar atrapado en esta zona, vamos a continuar. Lo importante es llegar donde están estas escaleras. Aquí descendemos y nos vamos a encontrar con unas ratas. Si no tuviéramos el milagro fuerza, pasar esta sección sería imposible. Ahora que hemos llegado a este punto, vamos a activar el atajo, encender la hoguera y debemos regresar a esta parte. Es importante que activemos la llegada del dragón, porque si no, nos va a aparecer sobre el puente y lo vamos a necesitar. Con el dragón ya en el puente nos vamos a dedicar a farmear los esqueletos. Una vez que contemos con 7500 armas aproximadamente, vamos a poder subir la fe a 25. Esto es importante ya que es un prerequisito para ingresar al pacto Guerreros de la Luz Solar. Al ingresar a este pacto por primera vez, se nos otorga el milagro Lanza Relámpago. Esta será nuestra fuente principal de daño por el momento. Lo más recomendable aquí es invertir un punto en aprendizaje para poder llevar ambos milagros. Uno nunca sabe cuándo nos puede servir. En este caso, ya tengo una ranura de aprendizaje lista. Ahora sí podremos contraatacar.
Tomamos el arma de guardiana de fuego y con las demás que adquirimos por el camino aumentamos la fe, que si bien el daño es alto en este punto, no nos viene mal un pequeño aumento. También aprovechamos para mejorar el Estus y así estamos más que preparados para enfrentarnos a nuestro primer jefe, el demonio de Tauro. Debido al excesivo tiempo de casteo de la lanza relámpago, lo recomendable es eliminar cuanto antes a estos dos soldados huecos, y qué mejor manera de hacerlo que usando el jefe a nuestro favor. Ya que por ahora no contamos con más milagros ofensivos y tenemos pocas cargas, usar el entorno a nuestro favor será clave para despachar enemigos. Nuestra lanza ofrece un daño más que decente para esta fase del juego. Un factor a tener en cuenta es que este milagro está pensado para usarse como soporte en el combate desde un lugar seguro, por lo tanto tiene un excelente alcance. La capacidad ofensiva de la lanza relámpago al comienzo del juego es impresionante. Verdaderamente los milagros están muy infravalorados. Y de esta forma, con casi solo 3 cargas, derrotamos al jefe. Esta tierra está repleta de seres abandonados por la cordura. Como acto de misericordia debemos ahorrarles su sufrimiento. Este extraño personaje posee un poderoso talismán que nos será de gran utilidad más adelante. Descansamos en la hoguera y nuestra fe aumenta. Ahora tenemos más poder destructivo. Este poderoso dragón que ha arrebatado la vida de muchos viajeros no es obstáculo para nuestra lanza, la cual lo derriba con solo 6 impactos en su cuerpo escamado. Su derrota solo nos hace más fuertes. Acto seguido, liberaremos la parroquia de esta criatura que contamina este lugar de oración y contemplación. Esta vez, con los recursos obtenidos, vamos a mejorar nuestra vitalidad y luego nos dirigiremos al techo donde encontraremos la primera prueba de fe, las gárgolas del campanario. Estas bestias aladas caen con facilidad ante el poder divino de Malaki. Lo siguiente es tocar la primera campana. Esto ocasionará que Lautrec se libere y aparezca en el santuario. Lo óptimo es liberarlo antes de la pelea con las gárgolas y así obtener una medalla de luz solar, la cual nos servirá más adelante. De todas formas, lo hecho está. Castigamos al pecador y nos hacemos con un objeto importante, el anillo de favor y protección. Un anillo que aumentará en 20% la vida, la resistencia y la carga. El próximo objetivo es derrotar al demonio de Ares, el cual se encuentra en el burgo de los no muertos. Al hacerlo aparecerá en el santuario Ría de Thorolund, la cual es necesaria para progresar. Una vez más usaremos a nuestro favor el entorno para derrotar a los enemigos y así mantener intacta nuestra carga de milagros. La hoguera que se encuentra al pie de la escalera es muy efectiva para limpiar la zona. Con un poco de paciencia y en solo unos minutos tendremos vía libre al jefe. La dificultad de este encuentro radica en la presencia de 2 perros que acompañan al jefe. Estos interrumpirán cualquier intento de usar la lanza relámpago. Por eso, lo mejor es usar fuerza para crear espacio y ganar un poco de tiempo. Lo ideal
es usar esta táctica arriba de la escalera. Eliminados los esbirros del demonio de Aries, la batalla se vuelve muy sencilla. Antes de ir a las profundidades, regresaremos al santuario. Para ello habilitaremos el atajo a la entrada del burgo. Ya en el santuario, iniciaremos el descenso a las catacumbas, para recolectar algunas cosas que nos serán de gran utilidad más adelante. Ya que no podemos eliminar a los enemigos de la zona, sencillamente los apartaremos del camino. Las bolas de fuego que arrojan los nigromantes salen más rápido que las lanzas, por lo que, si desean destruirlos, es necesario ganar tiempo con fuerza primero. Esta hoguera nos servirá por ahora como ancla, ya que volveremos aquí con un hueso regreso. Rodando cuidadosamente, llegaremos rápidamente al destino. Aquí, detrás del demonio de Titanita, debemos recolectar los ojos de la muerte. Este objeto nos permitirá ingresar al pacto Siervo del Rey del Cementerio. Tras exitosamente subir al ataúd, llegamos a la cámara de Nito, donde vamos a adquirir un milagro muy poco usado, pero que es opcional: la danza de espadas del Rey del Cementerio. Este milagro tiene la particularidad de que no requiere fe para su uso, así como también menciona que tiene 40 cargas, pero en realidad solo son 2. Dado que las opciones ofensivas son limitadas, lo mejor es tener todas disponibles. Es hora de enfrentarnos al jefe que custodia el rito del avivado. Lo preferible es conseguir la máscara de la madre o la del hijo. La del padre no nos será de utilidad. Continuaremos el descenso. Y en este punto debemos deshacernos de los clérigos, Vince y Nico, lo cual puede ser complicado debido al tiempo de casteo de nuestros milagros y la agresividad de ellos. Pero, con un poco de paciencia, un buen posicionamiento e inteligencia, la pelea termina rápidamente y podremos hablar con Ria. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Tras agotar el diálogo, volvemos al santuario y, por precaución,
Damos muerte a Petrus, quien asesinará a Ria si lo dejamos vivo. La encontraremos orando en la parroquia de los no muertos. Rescatarla nos permite dar otro gran salto en la build con el milagro Ira de los Dioses. Debemos asegurarnos de contar con 10.000 almas para comprarlo, y luego lo vamos a equipar en la ranura de fuerza. Contamos con 3 milagros ofensivos y el rito del avivado, pero aún no estamos listos para continuar nuestro camino. Antes debemos hacer una parada en Cuenca Tenebrosa para eliminar a la Hidra. Una vez hecho esto, reiniciaremos el juego para encontrarnos con un golem dorado pasando la fosa. Matarlo produce la liberación de Dusk de Bulasil, con quien hablaremos hasta agotar su diálogo, y lo invocaremos posteriormente. So, it is thou who rescueth me. Volvemos al lugar donde aparece el golem y recogemos la corona de Dusk, un poderoso objeto que incrementa nuestro daño mágico a cambio de una disminución en nuestra defensa. Habiendo seguido todos estos pasos, reanudamos el peregrinaje y continuamos en las profundidades, donde se encuentra una aberración de la naturaleza, el dragón boquiabierto. Es importante destacar que, golpeando su cabeza, infligiremos un daño mayor, pero con el equipo que traemos, no es necesario preocuparnos por eso. El daño que ocasionan nuestros milagros y la cantidad de usos son más que suficientes para esta tarea. Ha llegado la hora de tocar la segunda campana, pero para ello deberemos atravesar la ciudad infestada. El rito del avivado facilitará enormemente la tarea de atravesar esta zona. Nos queda un último obstáculo, Wheeler. Este jefe cae fácilmente si sabemos esperar el momento correcto para atacar. Después de accionar la segunda campana, el acceso a la fortaleza de Zen queda habilitado, pero, aprovechando que estamos aquí, sacaremos de su miseria al coloso conocido como Descarga Incesante, y lo haremos a la vieja usanza.
Este jefe otorga una gran cantidad de armas, las cuales emplearemos para aumentar nuestra fuerza vital. Nuestra labor aquí ha terminado. Habiendo regresado a la superficie, ingresaremos a la fortaleza, pero antes de enfrentarnos a su guardián, iremos por un anillo, el cual se dice se esconde en lo más profundo de este lugar y alberga la capacidad de traer suerte a su portador. Hacemos uso de las rocas rodantes para abrirnos camino a tan curioso artefacto. La fortaleza poco más tiene para ofrecernos. Lo mejor será enfrentarnos al autómata que protege el ingreso a nuestro lugar de destino. El enfrentamiento con el golem desencadena estruendos que llegan a oídos distantes. Unos demonios alados responden al disturbio, tomando Malaki entre sus garras y elevándolo hacia el cielo. Estos seres suben y suben con su carga hasta alcanzar el borde de la gran muralla, que resguarda a Anor Londo, la ciudad de los dioses. El peregrinaje de nuestro protagonista está llegando a su fin. La cura para la maldición de los no muertos seguramente está aquí. Hemos llegado a destino y, como buena práctica, lo primero que debemos hacer es descansar y fortalecernos. En este punto, el daño de los milagros empieza a decaer. Por lo tanto, es necesario subir la fe. Con los milagros fuerza y lanza relámpago equipados, nos dirigiremos a esta sección donde la gravedad se encargará de despejar el camino que la lanza no puede. Rotamos el puente y avanzamos dejando de lado enemigos y objetos. Activamos la hoguera y aumentamos la fe. Entramos en la habitación que se encuentra al frente de la hoguera. Detrás del guerrero vamos a encontrar un cofre con 3 medallas de la luz solar. Tomamos las medallas y nos dirigimos al techo. Nuestro protagonista se topa con un personaje bastante peculiar, un caballero con aspecto de cebolla, el cual, para hacer que se vea bastante fuerte, es inútil y decide ayudarlo. Eliminando la oposición, allanamos el camino para Sigmaer, quien podrá reanudar su travesía. Ayudarlo en este punto nos reportará beneficios más adelante. Hemos recolectado bastante alma, por lo que vamos a mejorar la fe un poco más. El momento ha llegado. Anor Londo nos pone a prueba con sus mejores campeones. ¿Estaremos a la altura del desafío?
Ornstein tiene resistencia al rayo, por ello vamos a atacarlo con ira de los dioses. No podemos darnos el lujo de errar, las cargas de los milagros están contadas. Tras su caída, la batalla se vuelve mucho más sencilla. Smough, a diferencia de su compañero, sí se ve afectado por el daño eléctrico, pero tenemos que acertar todos los ataques y a veces su martillo puede bloquearlos. Refugiarnos detrás de las columnas rotas es una buena estrategia para mantenerlo a raya. El combate finalizó. Ganamos con nuestra última lanza. Esta victoria fue posible gracias a las últimas mejoras que hicimos en fe. De lo contrario, no hubiésemos contado con el daño necesario para derrotarlos. Hemos llegado a 50 de fe. Los siguientes puntos será mejor invertirlos en vitalidad. Después de un arduo recorrido, nuestro clérigo descubre que no hay una cura para la maldición y se le pide que tome el lugar de Gwyn, quien al parecer es la causa de todo este sufrimiento. Algo empieza a cambiar dentro de Malaki. Ahora su fe empieza a mostrar signos de deterioro. Decide continuar y su siguiente movimiento es volverse más fuerte. Con el anillo de serpiente dorada equipada, nos dirigimos nuevamente a buscar ojos de la muerte en las profundidades. También adquirimos un nuevo milagro ofensivo y nos deshacemos del caballero cebolla. Ahora, con los ojos de la muerte, nos hacemos con una versión mejorada de un milagro que ya poseemos. Descubrimos la existencia de un anillo que abre una senda oculta en Anor Londo. Por algún motivo, este objeto fue escondido en alguna parte de las catacumbas. Nos volvemos más fuertes, equipamos los milagros y conseguimos otra alma de guardiana de fuego para fortalecer el Estus. Esta se encuentra en la ciudad infestada. Depositando la vasija del Señor, nuestra nueva misión es revelada: conseguir las almas de los señores y terminar con esta farsa. Descansamos en la hoguera y nos dirigimos a Izalith Perdida. Este será el mejor punto de partida, ya que ganaremos acceso a una merecida mejora en nuestro arsenal. Sufrimos la invasión de un misterioso guerrero cubierto en espinas. Nosotros lo vamos a cubrir de espadas sepulcrales. Es momento de eliminar a los jefes del lugar. El primero en caer es el sabio fuego demoníaco. Aprovechando el alcance de las lanzas, vamos a atacarlo a la distancia. Y cuando se acerque, emplearemos ira de los dioses, emitir fuerza o danza de espadas. Ecos distantes de campanadas llegan a nuestros oídos. Probablemente se trate de valientes de otros mundos, otros tiempos.
El segundo jefe en saborear nuestro castigo divino es el Cien Pies. Enfocarlo a gran distancia no es posible, pero acomodando un poco el ángulo de lanzamiento podremos golpear su carne con las lanzas. Finalmente, el ser que ocasionó la trágica caída de este pueblo, la bruja de Isalin, el lecho del caos, va a pagar por sus pecados, con la muerte. Con 30 puntos de vitalidad podremos soportar el castigo de la mayoría de los enemigos que aún nos falta superar. Volvemos a mejorar fe, que a partir de 50 va a reportar un beneficio menor. Regresamos al asilo para limpiarlo. Este lugar impío alberga horrores que deben ser destruidos para siempre. Curiosamente, en nuestra antigua celda encontramos una muñeca muy llamativa. Tanto es así que la tomamos sin saber realmente sus secretos. En Isalith encontramos un área oculta que alberga unos repugnantes insectos que dejan caer a veces medallas de luz solar, tal vez pertenecientes a sus víctimas. Estas medallas nos dan acceso a la Gran Lanza Relámpago, una mejora significativa sobre su predecesora. Nos hacemos con un poderoso anillo que potencia nuestros milagros. Y muy cerca sentimos una especie de resonancia. Es la muñeca que nos atrae como un imán a una fantástica pintura en el gran salón. La imagen nos atrae y nos vemos absorbidos en un mundo gélido y deprimente. Decidimos exterminar a sus habitantes como gesto de piedad.
Usando el misterioso anillo de las catacumbas, encontramos la tumba de Wynne, protegida por uno de sus hijos. Nos unimos a su pacto con la intención de volvernos más fuertes, y nos encaminamos hacia los archivos del duque. Le ha llegado la hora al traidor de su especie, Sith, el Descamado, un dragón que buscó y encontró una forma de inmortalidad. Lamentablemente para él, su cuerpo desnudo absorbe todo el daño de la lanza relámpago. Ningún ser se opondrá a nuestra voluntad. Todos caerán.
exactly what you're after. La batalla fue difícil, pero salimos vencedores. Solo queda un último obstáculo antes de Wayne. Cumplimos la tarea de castigar a los culpables, y Gwendolyn nos premia con el talismán definitivo. Hemos conseguido el máximo daño y vamos a ponerlo a prueba.
La vieja dinastía debe morir. No hay lugar ya para los dioses. Windol también debe caer. Un guerrero desconocido busca venganza por la muerte de su maestro. Tendrá la oportunidad de vengarlo. Ofrecemos una oración para que esta víctima de los dioses encuentre la paz y encaramos a la batalla final. Gwyn, para hacer que es una sombra de su antiguo ser, da pelea. Caemos varias veces por su mano, pero continuamos levantándonos. Las lanzas poco daño hacen, es el que las creó, pero nuestro arsenal es variado. Finalmente apagamos su llama. La era de los dioses ha terminado. Malaki finalmente corre el velo que nublaba su mente. Al fin ve la verdad. La era de los hombres comienza ahora. Let Karth and Frank serve your highness. We are here to serve your highness. Let the true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí me gustó grabarlo. Es un producto de muchas horas de trabajo. Tiene como inspiración un video hecho por Lemon de The Backlogs. Dejo el enlace en la descripción. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustaría ver? Los leo en los comentarios. Vereor Nox.